Gracias por seguir con nosotros, con Ronald McLean Avaroa. Estamos platicando sobre cómo establecer una estrategia anticorrupción, las diferentes estrategias que pueden tener, pero sobre todo estos casos que inspiran, que pudieran inspirar a los gobiernos a mantenerse dentro de la agenda, de esta agenda que, como platicábamos hace un par de bloques, viene y se nos presenta como una necesidad, y que pues de alguna forma los gobiernos tienen este compromiso de regresarle ante la sociedad un gobierno y una administración de frente a la propia comunidad. Profesor, platicábamos que decíamos, bueno, hay algunos ejemplos que pudieran inspirar o algunas referencias internacionales. ¿Cuáles son y por qué los podemos considerar como casos de éxito? Algunas, por ejemplo. Voy a nombrar algunos. El caso del país Georgia, de la ex Unión Soviética, uno de los países más corruptos, igual que muchos países de la ex Unión Soviética, de pronto dio un vuelque. Y desde luego requiere de un líder inspiracional, un hombre que entiende el problema y quiere atacarlo. Pero también tiene que ver con la preservación del sistema político. O sea, decíamos hace un momento que en la evolución de los países, de las culturas, la corrupción ha servido para crear élites que eviten la violencia, que dejen de enfrentarse, a cambio de seguridad. Ahora resulta que hay un problema muy grave, y lo hemos visto en Afganistán, por ejemplo. En Afganistán se instala el Talibán con una organización muy primitiva, simplemente por el hecho de que había inseguridad y había corrupción. Y los talibanes atacan la corrupción y proveen seguridad. Ojo, los narcotraficantes están haciendo lo mismo. Están proveyendo recursos, algún tipo de desarrollo local, ayuda a la gente y les está dando seguridad a cambio de su negocio. En el caso de países como los nuestros, donde el narcotráfico ha puesto en crisis al Estado, el Estado ya no puede garantizar la seguridad y por tanto tampoco puede justificar la corrupción, porque la gente, ante que lo defiendan, le hace la vista gorda a ciertos grados de corrupción. Ya mucha gente considera normal que el político se enriquezca, siempre y cuando le garantice la seguridad y le dé algún grado de desarrollo. Por eso había ese dicho de se roba pero hace. Bueno, ahora roban y no hacen, y no hay seguridad. Entonces eso está sentando el escenario para la irrupción de actores de fuera de la política. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, si quieren llamarle así, en su momento, por el tema de Batista y la corrupción y todo esto, lo hemos visto en varios lugares. Entonces esto pone en crisis al Estado Nacional. Entonces si no hay una respuesta adecuada a tiempo, vamos a encontrar que líderes populistas de fuera del sistema político se van a hacer del sistema, porque la gente va a preferir esos líderes que a la larga los lleva a la bancarrota, los lleva al fracaso, vean cómo está Venezuela, pero que a la corta es una forma de responderle y de censurar al sistema. Ahora, la ex Unión Soviética dejó estados, países republiquetas sueltas, muy corruptas, violentas, y algunas se recuperaron bien. Georgia es uno de los casos. El caso de Filipinas con el presidente Benigno Aquino es otro caso donde ha habido una decisión concertada de superar la corrupción y donde hemos participado muchas veces. El caso de La Paz es un caso que se estudia como un caso exitoso de reducción de la corrupción y tenemos en este momento 12 ciudades en Europa de las que estamos trabajando. Hemos trabajado en 20 ciudades, en 10 países distintos, con una metodología para precisamente diagnosticar y prevenir la corrupción en estas ciudades. A nivel nacional es un poco más complicado porque la tendencia es al control, pero si hay un adecuado diseño de las instituciones nacionales también se puede lograr aquello. Y en donde primero hay que empezar, a mi manera de ver, es en las instituciones políticas. El financiamiento de la política es totalmente espurio y fomenta la corrupción de gran manera, porque o uno es millonario, puede hacer política, pero si no es millonario tiene que robarse la plata o hacer que a otros se la roben para prestársela.
Entonces yo creo que el problema del financiamiento de la política es muy grave. El tema de la concentración del poder también, yo creo que un grado de descentralización va a ayudar a combatir la corrupción. Van a haber separación de poderes, chequeos y balances, diferenciación de partidos, competencia política. Cuando no hay competencia genuina, se produce también esquemas de corrupción. O sea que hay varios ejemplos, hay ejemplos inspiracionales, hay metodologías, se ha estudiado el tema, hay una explicación macropolítica, hay explicaciones micropolíticas, microeconómicas. O sea, hay mucho que hacer, pero para eso se necesita voluntad política. Desde su experiencia, ¿hay diferencia entre una estrategia nacional y local? ¿O no es por el orden de gobierno, sino tiene que ver más con temas de la voluntad, si existe o no existe, la situación, el contexto institucional? Voluntad política ayuda muchísimo a cualquier nivel de gobierno. Un presidente honesto, un gobernador honesto, un alcalde honesto facilita mucho las cosas, porque el ejemplo está ahí, ¿no? El que si la fiesta está ahí arriba, todos los miniones también hacen fiesta abajo, ¿no es cierto? Claro. Se divierten sí, igual. Sí. Lo que pasa es que a nivel nacional la cosa está más agregada y lo que se han hecho son comisiones nacionales anticorrupción que ante todo se concentran en campañas de moralización y de control y que no han tenido mucho éxito, porque finalmente si las instituciones están mal diseñadas y son proclives a la corrupción, no hay cantidad de control suficiente y efectivo para cambiarlas. Pero sí se puede cambiar a nivel nacional el diseño institucional para cerrar los monopolios y evitar la corrupción. Pero el caso, por ejemplo, de países en donde hay mucha centralización, por ejemplo, del poder, ¿no? A nivel nacional. Esta centralización además se acompaña de fenómenos, por ejemplo, con la capacidad técnica de los actores, se van al centro. Y las provincias y las periferias, digamos, se quedan desprotegidas, con menos capacidades técnicas en ese sentido, con menos conocimientos, con otros temas más, digamos, básicos por atender. ¿Eso, en su experiencia, ha muy afectado? Importante. Una concentración de poder en el centro y una concentración de poder económico en el centro debilita a la periferia y la hace más susceptible a la inestabilidad, a la corrupción, y además se jala a la mejor gente hacia el centro. Nosotros hemos ensayado un proceso de descentralización en el año 94 en Bolivia, rediseñando todo el país en base a 315 municipios, con área rural y área urbana cada uno de ellos. Y antes los recursos nacionales se concentraban en el eje de las 2 o 3 ciudades más importantes de Bolivia y se abandonó el resto del país. Entonces la población empezó a concentrarse en estas 2 o 3 ciudades y se estaba produciendo un desbalance en el país donde se dejaba abandonado la periferia y se concentraba todo alrededor de la capital, lo que sucede en Latinoamérica y el crecimiento de estas ciudades. Lo que hicimos en Bolivia fue descentralizar a nivel municipal, pero no solamente las facultades, las capacidades, sino el dinero. Y la gente sigue el dinero. Empezamos, 20% de los ingresos nacionales se distribuyen automáticamente y diariamente per cápita a los municipios del país. Entonces se hizo una gran redistribución de recursos en Bolivia, la más grande en su historia. Entonces ahora detrás de esa capacidad los municipios tienen recursos propios. Además de eso cobran sus propios impuestos. ¿Qué ha sucedido? Ha habido una reversión. Muchos profesionales que no tenían trabajo en la capital han empezado a irse a los municipios a prestar sus servicios, a instalarse. Los municipios han empezado a resurgir, se ha creado trabajo y el país se ha empezado a equilibrar. Ahora, para evitar que se roben esa plata, se imaginó un sistema de participación popular porque ese dinero que se traslada, que se transfiere, va a cuentas particulares, a cuentas específicas, quiero decir, donde los ciudadanos tienen que firmar junto con el alcalde para usar esa plata, y ellos deciden las prioridades. Pero todo este proceso que me platica, detrás hubo una voluntad y se alinearon ahora sí que los astros, ¿no? Y los actores y todo se alineó para que pudiera funcionar. ¿Ustedes identificaron eso? Digamos, ¿la tierra era fértil para cultivar? ¿O al contrario, si la tierra ya estaba fértil y encontraron en la metodología, encontraron en su trabajo el camino a seguir? ¿Cómo fue ahí la relación? Es muy interesante esta historia porque esto lo hizo un presidente de derecha
era el hombre más rico de Bolivia que logró la presidencia de Bolivia, y se alió con un grupo de izquierda que había pensado este modelo un poco inspirados por España, por los procesos de descentralización europeos, y este presidente de derecha adoptó este plan de izquierda, incorporó a esta gente joven, idealista, formada, municipalistas, y fue la alternativa a la descentralización que pedían las regiones de Bolivia, que son muy distintas, no sé, posiblemente es el caso de México. Allá étnicamente, culturalmente, idiomáticamente son muy distintas las regiones de Bolivia, y una descentralización iba a poner en peligro la cohesión del país. Somos muy distintos entre nosotros. Entonces Bolivia está al centro de Sudamérica y tiene el Amazonas por un lado, tiene los Andes por el otro, tiene la Cuenca del Plata por el otro, y es un país que podría haber explotado como Yugoslavia y cada parte irse por su lado o anexarse a otro país. Para evitar eso se decidió hacer una subdivisión aún mucho más pequeña alrededor de municipios, y todos con autonomía y con una ley especial para que sean un nivel de gobierno, y donde el gobierno central no tiene tanta influencia, porque los recursos están en las regiones. Entonces la gente ha empezado a prosperar y ha empezado obviamente a resolver sus problemas en el terreno. Había mucha corrupción al principio, esa corrupción ha disminuido, había mucha inestabilidad política, cambiaban alcaldes cada año, hoy día el 65% de los alcaldes se reeligen. Ha habido una conciliación entre población, ciudadanía y gobierno a nivel local. Y es ahí donde el ciudadano encuentra el Estado. Y el gobierno central se ha convertido más bien en un regulador, en un árbitro grande que no está gobernando la micropolítica de cada región. Los gobernadores y los alcaldes no van a la capital a pedir dinero. El dinero ahí mismo en está ahí el dinero. Y tienen que responder a su población, no al presidente, no al gobernador, no al jefe del partido. Responden a sus votantes. Y una vez que se eligen los alcaldes, no importa de qué partido, la gente les exige resultados. Y si no los dan, los cambia. Muy bien, estamos platicando de los diferentes efectos que tiene llevar a la práctica una medida que de diferentes formas abate el problema de la corrupción, pero no solamente el problema de la corrupción, sino la estabilidad política, la situación económica, todo eso viene a florecer precisamente al tomar las medidas directas. En el siguiente bloque estaremos platicando cuál pudiera ser la agenda pendiente para los gobiernos, tanto local como el estatal, a partir de estos ejemplos internacionales. Y quédense con nosotros en su programa Las Personas.